Muy bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Nos encontramos aquí en esta clase virtual una vez más para darles a conocer el tema de sinónimos. Recordando, en la clase anterior hemos tratado, les envié un archivo sobre sinónimos y antónimos, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea de ello. Ahora vamos a profundizar el tema de sinónimos, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva que nos da la definición de sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Tenemos los siguientes puntos para explicar esto. Son palabras con escritura diferente. Nunca se van a escribir del mismo modo. También tenemos que estas palabras tienen igual o similar significado. Lean bien esa parte. Igual o similar. Es decir, igual o parecido significado. Parecido significado. Continuemos. También tenemos aquí que los sinónimos mejoran nuestra comunicación. Es decir, al momento de comunicarnos con alguien, para ya no utilizar las mismas palabras, utilicemos sinónimos y de esta manera se va a enriquecer la calidad en nuestra comunicación. Ahora nos dice también que pertenecen al mismo campo semántico, es decir, que pertenecen a la misma familia de palabras, los sinónimos. Ejemplos: tribulación, sinónimo de tristeza. Caos, sinónimo de galimatías, también puede ser desorden, etcétera. Y también tenemos aquí a la palabra ahínco, que es sinónimo de esfuerzo. Ahora vamos a ver de dónde procede la palabra sinónimo. Recuerdan también en clases anteriores, la primera clase que trató sobre etimología, que estudia el origen de las palabras. Entonces vamos a ver de dónde se origina la palabra sinónimo. Si nosotros pronunciamos sinónimo, significa decir conforme al nombre, y nace de las siguientes raíces: sin y onoma. Sin, que significa con, conforme, y onoma, que significa nombre. Clases de sinónimos. Existen sinónimos absolutos, sinónimos relativos y sinónimos contextuales. Vamos a tratar cada uno de ellos. Letra A, sinónimos absolutos. ¿Qué son los sinónimos absolutos? Son aquellos que presentan total identificación y equivalencia, es decir, el mismo significado. También son escasos estos sinónimos absolutos. ¿Y por qué son escasos? Debido a la variedad de significados que tienen muchas palabras en nuestro idioma castellano, ¿sí? Eso quiere decir que hay muchas palabras polisémicas, es decir, con varios significados. Ejemplos. Vamos a tratar el primer ejemplo que dice: nuestro burgomaestre ascendió a la cima del volcán. Y en el segundo enunciado dice: nuestro alcalde subió a la cima del volcán. Hay dos palabras resaltadas ahí, en ambas oraciones. Solo en esas nos vamos a concentrar en este caso. Burgomaestre y alcalde. ¿Qué significa burgomaestre? Significa lo mismo que alcalde, por eso en este caso serán sinónimos. Puse una imagen al costado para que ustedes puedan tener referencia de ello. Continuemos. En el segundo ejemplo dice: tiene mucho temor a la oscuridad. Y debajo dice: tiene mucho miedo a la oscuridad. Si nosotros tomamos la palabra temor y miedo, nos damos cuenta que son sinónimos. Y en ambos casos son sinónimos absolutos porque su significado es exactamente el mismo. Sinónimos relativos. Son aquellos cuyos significados no son totalmente iguales, jóvenes. Es decir, son significados parecidos. También nos dice que tienen varias excepciones. Como lo dije, tienen varios significados, varias interpretaciones, por eso es que son relativos. Veamos en los ejemplos para poder reforzar estos conceptos. Primer ejemplo: presenta una rotura de costilla. Segunda oración: presenta una fractura de costilla. De ambas oraciones tomamos a las palabras rotura y fractura. Vamos a distinguir aquí algo muy específico. Rotura y fractura son sinónimos relativos, es decir, que no tienen significado totalmente igual. ¿Por qué, profesor? Por el siguiente motivo. Rotura significa que se ha quebrado totalmente algo, por ejemplo, un hueso. Pero si hablamos de fractura, no quiere decir que se ha quebrado totalmente, sino que una parte tal vez se ha fragmentado, no todo. Por ejemplo, un hueso. No es lo mismo decir fractura de hueso que decir rotura de hueso. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente ejemplo dice: escribe una frase en la pizarra y debajo
La niña hace su oración a Dios. Tomamos de ambas oraciones frase y oración y nos damos cuenta de lo siguiente. Frase es sinónimo relativo de oración. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque sus significados no son totalmente iguales. Como ustedes pueden distinguir, si leen y analizan ambas oraciones, se van a dar cuenta de esto. Pasemos a la letra C, sinónimos contextuales. Este tipo de sinónimo nos da a conocer lo siguiente. Mire, su parecido o igualdad depende del contexto, o te lo aclaro, depende de la situación, como dice aquí en la diapositiva. ¿Qué más? Tienen un significado parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que su significado solo es momentáneo. ¿Ya? Entonces, depende de una situación determinada para que estas palabras sean sinónimos contextuales. Miren los ejemplos. En el primero dice pesado antipático. En las oraciones era un tipo muy pesado. Y en la segunda dice era un tipo muy antipático. Entonces analicemos, jóvenes. Pesado, en este caso, está funcionando como sinónimo contextual de antipático. ¿Por qué? Por el tema situacional. En la primera oración digo que era un tipo muy pesado, es decir, me refiero a que era un tipo muy antipático. De la misma manera en la segunda oración. ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros diríamos, hablaríamos de sinónimos absolutos, pesado y antipático no tienen nada que ver. De igual manera en sinónimos relativos, pesado y antipático. Solo tienen que ver en este caso por el contexto. Luego tenemos línea y ruta. También la misma situación. Vamos por la línea 14, es decir, vamos por la ruta 14. Están funcionando como sinónimos contextuales. Para que tú te des cuenta, siempre analiza si son sinónimos absolutos estas palabras. Entonces, si no son absolutos, van a ser contextuales, pero tienes que analizar siempre aplicando una oración para ver si son aplicables a la sinonimia contextual. ¿Sí? Pasemos, ahora veamos el método de solución. Primero que nada, debemos evitar mirar las opciones. Leemos la premisa y no miremos las opciones aún. 2. Determinar el campo semántico y la función gramatical. Entonces, nosotros analizamos la premisa, determinamos a qué campo semántico puede pertenecer y qué función gramatical cumple. Si es sustantivo, si es verbo, si es adjetivo, de pronto será artículo, qué sé yo. Pero generalmente bien, en ejercicios de sinonimia nos tocan sustantivos, adjetivos, verbos y en otros casos adverbios. 3. Precisar el significado de la premisa. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que definir qué significa la premisa. ¿Sí? También podemos, como dice aquí, a continuación es pertinente postular posibles sinónimos. Número 4. Debemos observar y definir las alternativas y comprobar si alguna de ellas corresponde a la respuesta. Y número 5. Elegir la respuesta. Veamos unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos la premisa paremia, que significa dicho, frase sabia, popular, etcétera. Por ejemplo, decir, solo sé que nada sé. Quien dijo esto, Sócrates, es una paremia porque es un dicho o frase sabia. O todas las que ustedes conozcan, ¿no? Veamos las alternativas. ¿Cuál será la respuesta? A ver, les voy a dar 5 segundos para que lean las alternativas, a ver si conocen alguna. Bien. Como primera alternativa tenemos a endemia. ¿Sí? Endemia significa enfermedad. Estoy aplicando en este caso un sinónimo de endemia. Enfermedad. ¿Será lo mismo que decir paremia? No, ¿verdad? Porque paremia significa otra cosa. Epidemia significa enfermedad contagiosa. ¿Será lo mismo? No lo es, por lo tanto tampoco es la respuesta. Luego tenemos a adagio. Adagio significa frase sabia. Significa casi lo mismo, ¿no es verdad? Entonces puede ser esta la respuesta. Letra D, tenemos sufragio. ¿Qué significa sufragio? Elección o votación. En este caso, cuando vamos a elegir de nuestras autoridades. ¿Es lo mismo? Dicho frase sabia. Es decir, ¿es lo mismo que paremia? No, ¿verdad? No es la respuesta. Letra E, paradigma. Paradigma significa modelo. ¿Modelo es lo mismo que dicho o frase sabia? No, no lo es. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es la letra C. ¿Sí? La letra C, adagio. ¿De acuerdo? También, ¿cómo podemos corroborar en la respuesta? Comprobar que sí es la respuesta.
Paremia es un sustantivo. Adagio también es un sustantivo. A la premisa número 4, senil. Ahí dice el significado, que se encuentra en la etapa de la senectud, o sea, en la vejez, la última etapa de nuestra vida. Letra viejo, que está viejo, que en la vejez. Entonces, pues que esa sí sea la respuesta. Tiene bastante sentido con la premisa. Anticuado. Anticuado es que tiene costumbres pasadas o que ya no se usa. Entonces, sería un sinónimo relativo tal vez, pero la respuesta relacionada a viejo no la es, la B no es. La letra C, pasado, que es pasado, que es de antes. ¿Sí? Un senil es de antes, pero pasado solo está hablando del tema de tiempo, no está hablando de lo que tiene que ver con las características de una persona vieja, ¿no? Luego, de moderno, totalmente descartado, no es la respuesta. Y retrógrado, que tiene costumbres pasadas, que tiene un pensamiento pasado. Todo esto tiene que ver con el pasado, no es la respuesta retrógrado. Entonces, nuestra respuesta en este caso sería la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Estamos terminando el curso y aquí en la última diapositiva les dejo el contacto para que ustedes puedan llamarme en caso tengan dudas que tengan que ver con la resolución de sus actividades. No duden en llamarme, yo voy a estar al tanto para poder orientarlos. O bien me llaman o bien me escriben al WhatsApp que está con el mismo número. Sí, jóvenes, muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy. Como actividad les voy a dejar unas cuantas preguntitas. No va a ser mucho la actividad debido a que la semana anterior fue un poquito más. Ahora va a ser menos para que ustedes puedan tener más tiempo libre. Y por favor les pido más bien responsabilidad. Los temas que estamos subiendo todos los profesores es para que ustedes los repasen y puedan aprender. Asimismo, para que ustedes no estén atrasados en cuanto a sus cursos, para que ustedes puedan mejorar. Sí, sé que estamos en una situación que no nos permite hacer clases presenciales, pero ese no va a ser una excusa para no seguir avanzando y trabajar. De acuerdo, jóvenes, les deseo un buen día, cuídense, sean responsables, hagan caso a su familia y muchas gracias. Ha sido toda la clase por hoy.